Nuestro programa, Felipe Rebaineira, él es presidente de FedExport. Luisa hablaba hace poco del tema de seguridad y ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar porque evidentemente vamos a asociarlo un poco con la actividad exportadora del el Ecuador. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Le voy a dar el paso a mi partner en este programa, Luisa Delgadillo, para que inicie la entrevista. Luego continuaré yo con más inquietudes. Luisa, por favor. Muchas gracias, Mauricio. Felipe, qué gusto que nos acompañe. Buenas tardes y bienvenido a Diálogo. Bien, Hola Luisa. un placer. Lo comentábamos en la introducción y entiendo que motivo de la entrevista es el convenio interinstitucional con la Policía Antinarcóticos y FedExport a fin de poder proteger a las exportaciones ecuatorianas. Quisiera comenzar preguntándole cuáles son los términos y acuerdos de ese convenio y el alcance que tendrá para precautelar nuestras exportaciones. Bueno Luisa, gracias por la invitación. Saludos también a Mauricio y saludos a toda su distinguida audiencia. El día de ayer lo que hicimos fue plasmar de alguna manera un trabajo que se lo viene haciendo desde unos 3, 4 meses. Creo que era muy importante el simbolismo y el mensaje que queríamos mandar, y no solo al Ecuador, sino al mundo. Hemos sufrido muchas malas noticias y la verdad hoy estamos sufriendo otra mala noticia y me solidarizo con todo lo que está sucediendo con este secuestro de la exalcaldesa de Durán. Y la verdad que hace apenas 3 semanas, recordémonos, hubo una amenaza de una naviera que no quería venir al Ecuador porque hubo un ataque pirata a unos remolcadores. Y esto es algo que no puede suceder en el Ecuador. Nuestras exportaciones tienen un prestigio ganado durante más de 60, 70 años y somos catalogados con la mayoría de productos que mandamos hacia el exterior como los mejores del mundo y es un prestigio que no podemos dejar que se pierda. Entonces, creo yo que el haber firmado el convenio con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, con la Dirección de Antinarcóticos, primero es un tema de fortalecimiento de las dos instituciones, ¿no es cierto?, de tanto los exportadores, en este caso FedExport, con las instituciones, independientemente del gobierno que sea, porque nosotros vemos esto como una política de Estado y queremos que esto trascienda a los cambios de gobierno, porque claro, obviamente estamos a puertas de una elección, pero tampoco por eso podemos esperar no hacer nada, es decir, el comercio exterior no para, ¿no es cierto? No está consciente de las elecciones que pueden darse en un país, sino que los contenedores salen a diario del Ecuador. Y el mensaje al mundo era que justamente el sector público y el sector privado están sentando las bases adecuadas para crear un frente de seguridad empresarial. Eso yo creo que es muy importante. Y los fundamentos o los tres aspectos principales que tiene el convenio es, uno, el intercambio de información prácticamente inmediata, ¿no es cierto?, entre lo que le sucede al sector exportador y la policía. El día de hoy, por ejemplo, ya hemos tenido reportes importantes de problemas que existen y de vacunas que existen a la entrada de una terminal portuaria. Ya se le ha transmitido a la policía de que tiene que reforzar estas zonas estratégicas, en donde obviamente si se hace fila en la entrada de un puerto, ahí es donde los agentes del mal, los de las bandas delincuenciales empiezan a atacar. Entonces, todo este tipo de asuntos tenemos que afrontarlo de una forma importante. Y segundo, yo creo que también era importante ver la manera de hacer un nexo institucional para conseguir cooperación internacional. Hay un Por eso punto estuvo presente, sí, hay un punto importante, si me permite, Felipe. claro, Luis. Trascendió por parte del gobierno nacional luego de esta reunión con funcionarios del gobierno norteamericano para lograr la implementación de un convenio que permita que elementos de las fuerzas militares norteamericanas puedan dar el apoyo y el sustento, el soporte a labores de inteligencia y de trabajo para precisamente combatir el narcotráfico y todas sus aristas, sobre todo por mar y por tierra. Sin embargo, hay voces ya que salen a denostar este convenio que deberá tener un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional y de ser el caso por parte de la próxima Asamblea Nacional, en el sentido
de que permitir de alguna manera esta intervención o apoyo sería un atentado a la soberanía nacional. ¿Usted qué opina? ¿Qué comentario le merece? Bueno, Luisa, la verdad que este es un tema adicional. No he tenido oportunidad de leer el texto, pero me parece que estamos siendo demasiado, no sé, ¿qué le puedo decir? Es con un sentimiento demasiado nacionalista, cuando justamente lo que le iba a decir hace un momento era que esto es una responsabilidad compartida, que uno de los puntos importantes del convenio era el de conseguir cooperación internacional como sector privado. Sabemos lo lento que es el Estado, sabemos los problemas que tiene el Estado. Fíjese usted, ahora para este convenio tiene que pasar por la aprobación de la Corte Constitucional, etcétera, etcétera. Pero el sector privado sí puede ser un nexo para gestionar recursos internacionales y poderlos donar al mismo Estado, sin tener que pasar por el aparataje lento, obeso del Estado, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un valor importante. Ahora, habrá que ver ya la letra pequeña de ese convenio, no me atrevo a opinar, pero creo que en este momento el Ecuador necesita ayuda internacional. El día de ayer en este convenio estuvo presente el cónsul de los Estados Unidos y el consejero adjunto de la Unión Europea, justamente tratando de ver la manera de que haya intercambio de inteligencia, ¿no es cierto? Que el Ecuador tenga puestos en el Europol, con agentes de antinarcóticos en el Europol, tenga también agentes, esta semana están aquí, entre hoy y mañana, y delegación de Holanda y de Bélgica, para que también tengan funcionarios de agentes aduaneros de antinarcóticos en nuestros puertos, porque es una realidad que estas bandas delincuenciales o estos, se podría decir, estas bandas transnacionales del narcotráfico, lo que hacen es justamente tratar de minar las bases mismas de la República. Tienen infinidad de recursos, tienen innovación, tienen tecnología de punta, y es una batalla que el Ecuador no la va a poder ganar solo. Eso, el que diga que el Ecuador va a poder ganarlo solo, yo creo que está totalmente equivocado, porque primero no estamos luchando contra una banda local, estamos luchando con bandas que están en varios países, que tienen conexiones en muchos lados y que prácticamente actúan como un movimiento multinacional, se podría decir, ¿no? Entonces, necesitamos de esa cooperación, sabemos la escasez de recursos, las limitaciones de los recursos que tiene el Estado, y si esto nos ayuda, insisto, sin leer la letra chiquita, ahí me doy el beneficio de la duda, pero como ciudadano, el ver que van a venir tropas norteamericanas a ayudarnos a controlar el narcotráfico, bienvenido sea. Dos en una, rápidamente, para cederle enseguida el uso de la palabra a mi compañero Mauricio Icaza. En materia de pérdidas, consecuencias que ha traído la presencia de estas bandas transnacionales en la contaminación de contenedores, ¿cuánto en pérdida han generado, por un lado? Y por otro lado, ¿cuánto más o menos ha invertido la empresa privada, y en este caso las compañías exportadoras, para poder procurar resguardar la seguridad de la carga hasta su destino? A ver, el tema de inversión es más fácil calcularlo, es decir, estamos hablando de que tenemos un promedio de $1 millón al día que invierte el sector exportador en materia de seguridad, cubriendo las falencias del Estado, y algo que no se nos reconoce como sector exportador, que debería haber ya un reconocimiento a través de algún incentivo tributario, de alguna manera que se nos devuelva esa inversión que estamos haciendo, porque otros países que compiten con nosotros no gastan esos recursos en seguridad. Y el tema de pérdidas de reputación, de mercadería, de costos de abogados, de fiscalía, de retención de mercadería para liberarla de las puertas, etcétera, es muy difícil calcularlo. Es muy difícil calcularlo porque depende mucho de cada una de las empresas. Las empresas no sueltan esa información de forma tan fácil por la delicadeza del tema, ¿no? Porque están cuidando justamente la reputación de haber sido contaminadas. Entonces, es muy difícil saber el tema de la pérdida, y yo me quedo más por el gasto de inversión, pero de que hay pérdidas, sin duda existen pérdidas, como les digo, en cuanto a bastante costo que puede existir en materia de abogados, en materia de pérdidas de clientes, en materia de atrasos, en materia de costos de reputación que a veces son imposibles inclusive de calcular, ¿no? Mauricio Icaza continúa con la entrevista. Gracias, Luisa. Felipe, si tuviéramos que resumir este convenio en 2, 3, 4 puntos,
de acciones inmediatas por parte de la Policía Antinarcóticos para evitar la contaminación de contenedores? ¿Cuáles serían esos puntos, por favor? Digamos un Bueno, resumen los de ejecutivo. sí, los puntos ejecutivos son uno, la información, el cruce de información constante de los pedidos de los exportadores hacia la acción inmediata de la policía, ¿no? El ejemplo que les di es uno de eso. El segundo punto, que ya va a requerir un poco más de trabajo, son el ver los anillos y las redes viales seguras, ¿no es cierto? El tercer punto es también proteger las zonas de intensidad de la parte industrial, porque sabemos que hay zonas con mayor densidad industrial donde los trabajadores están expuestos a los posibles secuestros, a los posibles extorsiones, coerciones, etcétera, ¿no es cierto? Y el cuarto punto, el que le mencionaba, el tema de ya desde el día de hoy ya buscar recursos internacionales entre el sector privado y el sector público para poder dotar de herramientas y de herramientas tecnológicas hacia la Policía Nacional. Entiendo de lo que he podido revisar en las noticias que los puntos de contaminación suelen ser, tomando en consideración de que tenemos varios puertos, si en Guayaquil tenemos algunos, imagínense en todo el perfil costero nacional y además en los puntos fronterizos tenemos muchísimos puntos en los cuales de repente la carga puede ser contaminada, sea también en el trayecto por carretera o además también en alta mar, o inclusive por aquellos canales que desembocan en el Pacífico. Entonces, ahí ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar? Esto sin entrar todavía en el tema de los escáneres, que esa va a ser mi siguiente inquietud y se la adelanto. Bueno, ahí tenemos un tema puntual que lo trabajamos también ayer con el director de las aduanas, los famosos patios de contenedores, ¿no? Es decir, yo creo que los patios de contenedores tienen que estar mejor regulados, tiene que haber se podría decir, una unificación de términos de requisitos mínimos de calidad, de manejo y de protocolos de seguridad que no existe actualmente. Porque la carga, mi querido Mauricio, antes, porque esto sabemos que la contaminación de la carga no es nuevo, obviamente ha habido un incremento mayor de incautación y de producción también de cocaína, porque si hay incremento de incautación, estoy seguro que mucha se está yendo, es así de simple, pero también el tema es que antes lo que sucedía es que a uno le contaminaban en el puerto, es decir, el famoso gancho ciego, ¿no? Que existía, es decir, uno pasaba, todas las certificaciones VAS que tenía, candados satelitales, llegaba el contenedor limpio al puerto y dentro del puerto le hacían la contaminación del gancho ciego. Sin embargo, ahora vemos que inclusive pueden llegar ya contenedores y a las plantas, a las fábricas, que en teoría parecen que están limpios, pero tienen doble techo, tienen falso piso, etcétera, y uno carga de alguna manera, su mercancía en contenedores que ya están contaminados. Entonces hay que cuidar toda la cadena. Esto hablamos de ayer con el director de la aduana y les decíamos, tiene que haber este reglamento que ya se lo ha trabajado, el sector bananero ha trabajado fuertemente en el mismo y esperemos que esto sea ya de alguna manera publicado. El problema es que no se lo publica. Porque ahí empiezan a quejarse los transportistas, es decir, hay muchos sectores que creen afectados y no están viendo el bosque, se quedan viendo simplemente los árboles, ¿no? Entonces, cuidar toda la cadena de exportación es importantísimo para que luego, una vez que se instalen los escáneres, ya de alguna manera ir generando más acciones para tratar de minimizar. Esto no es un tema fácil, ¿no? ¿Para cuándo le han dicho que está previsto que vengan los escáneres finalmente, que sean instalados? ¿Y cuántos van a ser? Porque son muchos los puertos que tiene el Ecuador, ¿no? Tanto privados como públicos, ¿no? Sí, va a ser un proceso paulatino que creo que va a terminar en el mes de marzo, ¿no? Es decir, en noviembre, a finales de noviembre ya van a estar en la mayoría de puertos y poco a poco van a ir aumentando hasta que ya tengan todos los puertos, ¿no? Pero ahí hay muchos problemas en el tema de los escáneres, porque es una solución tecnológica, pero ojo, ¿no? Hay que ver cómo se hace perfiles de riesgo, porque tener que revisar absolutamente toda la carga que se exporta puede generar problemas logísticos profundos, ¿no? Es correcto. Es decir, estamos ante un tema que nos ha sobrepasado, creo yo, como país, esa es la verdad, nos ha sobrepasado como país, como Estado, como sector privado, y ya tenemos que trabajar en una cultura de seguridad porque es algo que está en el día a día. Felipe, rápidamente, creo particularmente que lo que suma no estorba.
¿no han pensado en la posibilidad de hacer exámenes aleatorios de manera permanente con detector para las distintas personas o funcionarios que trabajan en la cadena de esta tramitología portuaria? A ver, eso yo creo que le corresponde responder a los puertos. Nosotros hemos pedido a los puertos que incrementen todo y cualquier sistema, su idea es muy buena, cualquier sistema adicional de seguridad que nos permita tener la tranquilidad de que no se va a contaminar la carga. Y es momento también que las autoridades exijan muchos más controles y más eficiencia en la seguridad a todos quienes están involucrados en la cadena, porque hay temas que ya sobrepasan al sector exportador y no dependen de nosotros, sino que somos parte simplemente de los usuarios, en donde tenemos que elegir uno u otro puerto y deberían todos ya tener estándares y protocolos de seguridad bien afinados para evitar la contaminación. Felipe, no sé si Luisa tenga la pregunta del estribo, o podemos ya terminar la entrevista. Yo me siento satisfecho con la respuesta que ha brindado hasta el momento. Bueno, ¿Tiene tal la del vez estribo? sí, solo la del Por estribo, favor. rápidamente. Sí, gracias Mauricio. Felipe, estamos de cara a un proceso electoral, ya en la recta final de que termine la campaña. Hay 2 finalistas y 2 visiones de país. Más allá de comulgar o no con ellas, el pueblo, el soberano, será el que decida el futuro del Ecuador. Pero como representante del sector de las empresas exportadoras, ¿qué es lo que ustedes esperan del próximo gobernante? Bueno, yo te diría 3 aspectos fundamentales. Uno, trabajar en la competitividad del sector exportador. Este año no ha sido un año bueno. Vamos a apenas sostener las exportaciones del 2022. Eso es algo muy fuerte cuando veníamos creciendo a dígitos a 2 dígitos, es decir, íbamos creciendo 14, 15, 6% y tener que parar un año en donde tendremos un crecimiento prácticamente nulo, implica que tenemos que actuar fuertemente en la competitividad y eso se logra con agenda comercial, con negociaciones comerciales, con una apertura de mercados importante, que esperemos que eso ya se desmitifique y sea una política de Estado. Independientemente de quién esté gobernando, deberíamos darle siempre ese oxígeno a nuestro sector exportador. Peor aún con los resultados de la consulta, Luisa, en donde prácticamente se está limitando la producción petrolera, se está limitando la producción minera y en un sistema dolarizado al sector exportador hay que tratarlo como la canasta de los huevos de oro, es decir, de una forma hay que mimarle y hay que protegerle y hay que incentivarle y hay que hacer que sea cada vez mejor y en mayor volumen. Segundo, creo yo que trabajar en la seguridad, yo creo que es un tema fundamental. Como lo he dicho, tiene que buscar alianzas internacionales porque esto no lo puede hacer solo y buscar de esta manera conseguir esta normalización de las actividades de los empresarios y de los ecuatorianos, porque no podemos vivir asustados con miedo porque eso no ayuda a la producción. Y el tercero, obviamente, creo yo, es saber cómo manejar y cómo recuperar el empleo, ¿no? Porque las fuentes de empleo son escasas y las normas de empleo son extremadamente rígidas y tenemos muchos ecuatorianos en el desempleo y tenemos que ver la manera de incentarles a una actividad formal para de esa manera poder tener una sociedad tranquila. Creo yo que esos serían los 3 puntos en donde siempre estaremos trabajando y en donde tengamos coincidencias con el gobierno seguramente apoyaremos y trataremos de mantener nuestros principios porque creemos que el Ecuador tiene con qué, pero tiene que trabajar mucho para poder tener un mejor futuro y salir adelante para nuestras futuras generaciones. De mi parte es todo, estimado Felipe. Gracias por habernos acompañado. Mauricio. Así es, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport. Será Dios mediante hasta una próxima oportunidad, Felipe. Gracias. Encantado, Luisa Mauricio, un fuerte abrazo. Igual para usted. 17 horas con 55 minutos. Vamos en este punto a abrir el espacio